porque el estar tratando de vigilar a su pareja para que no vuelva a sacar los pies del plato, para que no vuelva a cometer ese error, no va a impedir que siga siendo celoso. De hecho, eso de decir, acá se pone, ¿no?, indicios de lo que causó el problema, y se enfatiza lo de indicios porque lo que causó realmente un problema, o lo que causa un problema, nunca llega a determinarse. De hecho, nunca es solo una causa. Son múltiples causas. Son tantas causas, todo problema está multicausado, que tratar de determinar por qué ocurrió es una pérdida de tiempo. Otra idea dice, toda experiencia mental o emocional es válida, pero las acciones pueden ser válidas, o sea, éticas, seguras y aceptables, o no pueden serlo. Es importante esto también porque se relaciona con la idea anterior que ya mencioné, de que la aceptación y la validación son los elementos necesarios para el surgimiento de recursos. Por consiguiente, cuando se habla de experiencia mental o emocional, hace referencia a todo lo que está dentro de la cabeza. Las creencias de la persona, sobre todo las emociones o sentimientos de una persona, son válidos, nunca están equivocados, las emociones sobre todo, ¿no? De allí que no deben ser cuestionados jamás. Johan Blum dice, ¿no?, cuando una persona presenta una emoción, entre comillas, desadaptativa, desagradable, fea o mala, ¿qué cosa debe hacer el terapeuta con ella? Y él mismo se responde, nada. Lo único que tiene que hacer es aceptarla, validarla en el sentido de que, bueno, se entiende que tú experimentes tal emoción considerando cómo estás viviendo, lo que te está pasando o lo que estás pensando. Tengan en cuenta esto, la emoción nunca está equivocada porque no responde a la realidad, responde a la imagen que nosotros tenemos de la realidad. Entonces, entre la imagen que tenemos de la realidad y la emoción hay una relación directa. Por eso es que la emoción no es la equivocada. Si es que vamos a hablar de equívocos, en todo caso será pues el mapa que hemos construido de esa realidad, que tal vez tiene, más que equivocada, tal vez sería bueno que se construya de otra forma para que la experiencia interna cambie. ¿Sí? Entonces, estas terapias que tratan de agarrarse contra la emoción y tratar de deshacerse de ella a través de diversas técnicas, como que no necesariamente son adecuadas porque no entienden esta idea, ¿no?, de que no hay emoción equivocada. Las conductas, en cambio, no. No todas son buenas, eso ya lo sabemos. Por eso es que el terapeuta, cuando percibe que hay una conducta desadaptativa, inadecuada o inmoral, debe tratar de hacer algo al respecto para que esa conducta cese. Otra idea importante es que las personas actúan en base a sus mapas internos y no de su experiencia sensorial. ¿Sí? La vieja idea de que entre nuestros sentidos y nuestro cerebro, sobre todo nuestra conciencia, hay una relación directa, ya hace años que no se acepta, ¿no? Todo lo que tú percibes por tus 5 sentidos pasa por los mapas previos que tú ya tienes. Por eso es que nosotros decimos que la realidad se construye. No se construye en tus sentidos, se construye en tu cabeza. La experiencia que entra siempre va a ser filtrada, deformada, modificada por esos mapas previos. Otra idea importante es que las personas realizan la mejor acción para ellas en cualquier momento. O sea, tampoco, si vemos bien, si entendemos bien este principio o esta premisa, no hay acción equivocada. Porque considerando todos los momentos, todas las variables que están interviniendo en tu comportamiento en el momento en que haces algo, otra opción mejor no tenías. Esa conducta tal vez sea inadecuada, o sea, podría ser mejor, perfeccionable un tiempo después, pero en el momento en que lo hiciste, otra cosa no podías hacer, no tenías más información de la cual valerte, o tal vez no tenían más recursos a los cuales acudir. De allí que el juzgamiento de la conducta no tiene mucho sentido tampoco.
Otra idea plantea que la explicación, la teoría, la metáfora o el diagnóstico utilizados para entender o relacionar los hechos concernientes a una persona no son esa persona. O sea, en ningún momento tú confundas que tu diagnóstico es tu paciente. Tu diagnóstico, en el mejor de los casos, es el mapa que tú has hecho de tu paciente o de algunos aspectos de tu paciente. Normalmente es una imagen bastante pálida. Pero a nosotros los psicólogos se nos enseña un poquito a confundir el mapa con el territorio, ¿no? A creer que el diagnóstico que hemos elaborado es del paciente. Y no lo es. Hay una gran diferencia entre una caricatura y la persona que ha sido caricaturizada, ¿no? Se agarran algunos rasgos, normalmente esos rasgos se exageran, se mantiene cierto parecido con la persona, porque si no, entre la caricatura y la persona no habría ningún tipo de semejanza, pero la caricatura no es la persona. Eso es importante no perderlo de vista. Los recursos que el cliente necesita siempre están en su historia personal. Es decir, que la persona siempre cuenta con las cosas que requiere para cambiar. Si no cambia, o si no cambia en la medida que nos gustaría, es porque no ha logrado accesar a esos recursos. Porque de repente está buscando donde no conviene, es decir, fuera de él. Miren, cuando hablamos de recursos, nos referimos incluso hasta los problemas, los defectos, o por llamarlo así, los síntomas del paciente. Con un poco de imaginación, todo puede ser usado para propiciar el cambio. Por ejemplo, un temor se puede usar contra otro temor, si queremos disminuir uno de los dos, ¿no? Las habilidades, la ideología que el paciente tiene, los hobbies, los deportes que practica, la experiencia laboral, incluso el hecho de haber salido en anteriores ocasiones de su vida de problemas que en alguna medida se asemejan al problema actual, puede ser tomado como recursos, ¿no? ¿Quién no ha tenido pues dificultades antes? Entonces es cuestión del terapeuta establecer un puente entre esas ocasiones en que la persona logró salir de esas dificultades y la dificultad actual, y ver en qué medida lo que usó en esa ocasión le puede servir para la situación presente. Si el terapeuta no encuentra los recursos es porque simplemente no busca, o si busca no sabe dónde encontrar. Pero decir que este paciente no tiene recursos, francamente, no tiene mucho sentido y no es justo. Otra idea importante es, encuéntrate con el cliente en su propio modelo del mundo. Tienes que usar pues el marco de referencia del cliente, ¿no? Sus ideas, sus explicaciones, sus teorías acerca del problema y sus teorías acerca del cambio. Cómo él cree que el problema se originó y cómo piensa que debería cambiar. No quiere decir que vas a usar todo eso como el cliente te lo plantea. Tú lo vas a usar como creas conveniente. Pero si usas su lenguaje, usas sus ideas, la persona va a sentir que estás de su lado, que estás empatizando con él, y por consiguiente el cambio se va a hacer mucho más sencillo. Pero si tú no validas, tú no reconoces, tú no incorporas su experiencia, su modelo del mundo, pues probablemente vas a ser espectorado de su sistema personal o de su sistema familiar en todo caso. Otra idea muy importante también es esta que dice, ¿no? Si es trabajo duro, divídelo en partes. Muchas veces las personas piensan que hay cosas que no pueden lograr. En realidad, no se dan cuenta que sí lo pueden lograr si lo cortan en porciones adecuadas para ellos. Todo el mundo puede lograr todo lo que se plantea, siempre y cuando esto que se plantea esté partido en trocitos adecuados. ¿Sí? Una meta planteada por un paciente y que el terapeuta considera de repente aceptable, a veces parece que no se va a lograr. Y existe la tentación de patear el tablero, ¿no? Pero en realidad lo que el terapeuta debería hacer es, ¿cómo agarramos este objetivo y tal vez lo dividimos en 2 o en 3 o en 4 partes?
buscar objetivos más pequeños como condición previa para el logro de un objetivo mayor.